La siguiente entrevista es una gentileza de AMDER, Asociación de Maestros de Rivera. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad. Pues bien, y tal como lo habíamos anunciado antes de la pausa, ya tenemos aquí en estudios la presencia de uno de los tres candidatos a intendente por el Frente Amplio Rivera, el señor Ricardo Esteves, acompañado de una querida amiga, también Estela, que va a quedar por ahí medio en silencio, pero bueno, bienvenida Estela, bienvenido Ricardo, ¿cómo estás? Le doy la bienvenida a Ricardo, que es el que quiere hablar. Buenas noches, Juan. Muy contento de estar por primera vez acá en tu programa y en esta emisora. Y bueno, y muy contento también que mi compañera me esté al lado mío. Ricardo, vos sos una de las incorporaciones de peso más reciente que tiene el Frente Amplio, porque nadie te tenía en el radar hasta hace algo así como un año y medio tal vez, porque a pesar de que vos tenías cierta militancia allá en la zona de donde viví vos, de Masoller, acá en la capital, por lo menos yo, y eso que también integré la dirigencia Frente Amplista durante mucho tiempo, no te tenía en el radar. ¿Cómo surge la decisión de involucrarte tan de lleno a una campaña política a punto tal de ser candidato por tantos grupos a la intendencia, nada más ni nada menos? Bueno, Juan, fue, como tú lo decís, fue una cosa muy, muy rara de explicar y difícil también. Porque yo siempre, mi vida traté de cumplir etapas. La vida yo siempre fui muy ordenado para ese tema. Primero tuve que asumir una responsabilidad de familia muy joven, con 19 años perdí mi padre y ya tenía un hijo. Una cosa increíble porque me nace el primer hijo y muere mi padre. Bueno, ahí ya viene el tema familiar, hacerme cargo de la familia, de mi madre, ayudar a mi hermano, que era mayor, que al poco tiempo lo perdí también. Y bueno, después viene otro hijo, a los 3 años viene otro, queda una familia de 3 hijos varones. Y bueno, tenía que criar mis hijos con mucha dificultad, trabajando siempre en el campo. Y bueno, con algunos otros emprendimientos que en algún momento nos ayudaron a subsistir a los momentos difíciles. Tuve carnicería también, en la época de las tosas, que no se podía vender ni a un animal a ningún lado, y bueno, yo tuve la valentía de ponerme de carnicero para poder faenar lo que era mío, y bueno, ahí trabajé en tranquera, trabajamos muy bien. Después empezamos a incursionar de a poquito con mis hijos en el tema de camiones. Empezamos con camiones chiquitos a cargar gente para la forestación, en tranqueras. Y bueno, después ya se prohíbe cargar gente en camiones, empieza los ómnibus en la forestación. Nosotros nos vamos con los camioncitos chicos a cargar plantines para un vivero. Hoy pasamos por el Uruguay y vemos que casi la mitad del país fue sembrado con plantines que los cargamos nosotros, y ya los vemos árboles grandes, algunos talando. Y bueno, los años pasan rápido, y un día el vivero nos dijo que cerraba con mucha honestidad, nos avisaron con un buen tiempo, y ahí por mi hijo tratamos de buscarle otra vuelta al negocio. Y bueno, y empezó, como era tradición, ya que yo tenía un tío que trabajaba con camiones de ganado, y empezamos a incursionar con ese hijo en el tema carga de ganado, con camiones de ganado. Y bueno, le di una mano, se encaminó, que no había estudiado y que venía más rezagado en el pelotón. Y bueno, se puso en carrera con los otros hermanos. Ya el más grande ya estaba criado e independiente, trabajando bien. El chico había estudiado veterinaria, estaba trabajando bien. Y del medio, que muy laborador, pero le faltaba, vamos a decir, un poco de empuje para poder arreglarse la vida, vamos a decir, caminarse en la vida. Bueno, con los camiones de ganado se caminó, ella tiene un pedacito de campo arrendado, y a mí me fue quedando
vamos a decir, pocas tareas, porque era solo, estaba solo. Ahora por suerte tengo una gran compañera y, y bueno, y me parecía que era el momento que yo podía dedicarle algo al partido, que toda la vida milité por eso, desde niño fui izquierdista, porque yo siempre dije en algún discurso, y hoy vengo de una reunión con el 99, yo me inspiré desde niño en Selmar Michelini, porque mi padre era un gran ballista, y mi padre pasaba la noche, no se perdía un programa del Partido Colorado, de los de Montevideo, ¿no? Y yo escuchaba, pues tenía 10, 11 años y dormía en el mismo cuarto que él en campaña, y escuchaba hablar todos los ballistas, los colorados, que mi padre escuchaba. Y empecé a notar a aquel hombre diferente, que era un tipo diferente a los otros. Bueno, pasó el tiempo y me encuentro que Selmar es fundador del Frente Amplio. Se va al frente cuando él renuncia a la vicepresidencia de General Gestido, que él hubiera sido vicepresidente, Selmar. Renuncia, que ahí se cambia la historia del país, yo siempre digo, porque queda Pacheco Areco de suplente Gestido, Gestido asume, muere y queda Pacheco. Y ahí se cambia la historia del país. Si hubiera sido Selmar, quizás no hubiéramos pasado por todo lo que pasamos. Pero eso es otra historia. Y ahí siempre quedé con aquella admiración por aquel hombre, por aquellos pensamientos, aquellos discursos. Y bueno, y después me fui, cuando fallece mi padre, yo me agarra como segundo padre un amigo de papá que era íntimo amigo, Estido Rodríguez, un gran socialista, un hombre fundador del Partido Socialista, un hombre que ayudó mucho a Julio Fernández, el diputado, acá en Rivera. Y bueno, y seguimos trabajando con él, militando en campaña, en Traquera, por toda la vuelta ahí, que en ese momento decir que uno era de izquierda en campaña era como una oveja negra en un rodeo. No te vayas tan lejos, porque mira que hoy en día aún sigue siendo, tal vez lógicamente no de aquella magnitud, pero hasta ahora sigue siendo bastante difícil, ¿no? Sí, estos 5 años, la verdad que lamentablemente se volvió a notar eso, que parecería que hubiera terminado con el gobierno del Frente Amplio, esa discriminación de los colores de la gente por ser de un partido. Pero en estos 5 años fue increíble cómo eso se volvió ese problema volvió a ser presente en la vida de los uruguayos y dividir la sociedad de esa manera, que izquierda y derecha. Que me parece que nosotros somos todos uruguayos, ¿no? Antes que todo. Yo siempre digo, soy de Peñarol, pero si Nacional juega una copa afuera y Peñarol está, yo soy hincha de Nacional. Y cuando juega la selección soy uruguayo. Y me parece que los problemas del país son mucho más importantes que los colores políticos. Y todos los habitantes de este país somos uruguayos. Seamos de izquierda o de derecha, me parece que tenemos que tener una buena convivencia. Y este gobierno pasado hizo una gran brecha en la sociedad que creo que no le hizo nada bien. Te pregunto, ¿cómo fue conciliar ambas influencias? Porque tuviste la influencia del Tigre Rodríguez, connotado ciudadano de filiación socialista, y por otro lado, la de otro connotado dirigente político que fue tu tío, nada más ni nada menos que el Pivo Esteves. ¿Cómo fue esa puja? Me imagino que se tiraban entre uno y otro para ver quién se quedaba con tu cabecita, ¿no? No, tú sabes que nunca tuve ese problema, ni en mi familia ni con el Tigre. Con el Pivo, nosotros, yo ni 4 años el Pivo, mientras hice secundaria, como un hijo más, que después eran 3 hijos del Pivo, 2 mujeres, Adriana y Neide, Adriana que ya no está entre nosotros, y Gustavo tampoco, el abo, y después se suma Tabaré Viera a la familia, que ya entra de yerno, de Pivo, y medio pasa ahí con toda la barba, ahí se forma una gurizada dentro de la casa del Pivo, y ellos siempre trabajando en política, y eso, inclusive yo los acompañé en la votación del sí y el no, que fue la primera elección que voté en el año 80, que trabajamos con la HJ. Yo lo acompañé a Pivo. ¿El plebiscito de sí-2? Sí, el plebiscito del año 80. Perfecto. O sea, ahí no era HJ todavía. Era HJ. No se podía tener números.
nos dejaban tener letras. Pues cuando la dictadura empezó a abrir un poquito los partidos, algunos la gente que no estaba proscrita y los partidos que no estaban proscritos, y hace el plebiscito y no deja poner números, porque el número del pivo siempre fue la 29, el pivo siempre fue de la 29 con Guido. Y ahí sale la HJ. Y ahí se trabaja por el no, los militares pensaban que no ganaba el no, ganó el no. Bueno, y ya fue el primer paso para ir saliendo de la dictadura, ¿no? Yo te cuento una anécdota. Mi padre fue colorado desde siempre hasta los 90 años. A los 90 años hizo Frente Amplista y más fanático que yo. Y falleció hace 2 años con 104 años y era muy amigo del Pivo, a punto tal de que fue quien le enseñó a ensillar y a montar caballo. Porque papá había sido durante algún tiempo cobijado por don Osvaldo Esteves, que vos debes recordar, seguro. Tío Osvaldo, ahí va. O sea, poco menos que lo crió a papá cuando el padre se dedicó y un nombre espectacular, Osvaldo. Y ahí usted se generó esa relación. Y recuerdo muchísimas veces de verlo en casa al Pivo, una gran persona, sin duda, que dejó un legado importante, no hay que negar ese tipo. No, por supuesto, no. Inclusive ayer yo hablaba con mi compañera, que charlamos mucho de la vida, de la política, de todo lo que nos rodea, la sociedad, y yo le decía, el Pivo era un hombre que no tenía partido, vamos a decir. Para él nunca marcó un tipo, bueno, con el tío Rodríguez eran íntimos amigos, como era mi padre, que la bajista también eran íntimos. El Pivo jamás discriminó a una persona porque era blanco, colorado, o frente amplista, comunista, lo que fuera. Nunca discriminó a nadie. Yo nunca había admitido enojarse con una persona porque fuera de otro partido, discriminarla. Y me acuerdo en las caravanas de las elecciones municipales, él estar junto con Martín Pader, las veían juntos, contaban los autos juntos y comentaban juntos las caravanas, la del Pivo iba Martín y la de Martín iba el Pivo, y ahí se hacían bromas de cuántos iban y si iban los mismos. Y bueno, era esta política. Era una política sana, pero una política entre vecinos. Y bueno, fue una época de políticos maravillosos que tuvo Rivera, que sin ningún interés económico arrancamos desde la época cuando ganó Gestido la presidencia, que tuvimos un intendente, don Nero de Barros, que trabajaba en el correo, hombre, un vecino muy humilde, gente muy humilde, Nero. Y sale intendente Nero por el pachequismo, por el gestidismo. Y bueno, dejó el récord, creo que es histórico hasta el día de hoy, que dejó la intendencia con plata. Salió y dejó la intendencia llena de plata. Después viene la dictadura, viene el ingeniero Gutiérrez, también un hombre de muy buena administración, que después quedó medio, vamos a decir, criticado por haberse mantenido durante la dictadura como intendente, pero un hombre blanco era. También. Sí, recordemos que fue electo, ¿no? Después fue electo, es la política, es mayoría de corto. Exactamente. Él lo invitaron para seguir intendente y él aceptó. Bueno, pero tuvo una administración muy buena, Gutiérrez. Me acuerdo de la caminería rural, pero hizo la intendencia nueva, este nuevo edificio. Y bueno, también salió de ahí, se fue a trabajar a su campo que había heredado. Y ahí falleció hace poco tiempo. Remisona también en catalán, en un campo de la familia Gutiérrez. Después viene Martín, o el Pivo vino, no me acuerdo muy bien. ¿Después de la dictadura? Sí, después de Altíber, ¿no? El Pivo. Sí, bueno, viene el Pivo entra con algo de plata a la intendencia y sale con una mano atrás y otra adelante. Viene Martí, viene de bota y bombacha y salió con la bombacha remendada y la bota se suela. Viene el Tito Viejo y bueno, creo que le costó una estancia al Tito la campaña electoral. Y ahora se ha cambiado un poco eso en la intendencia, ¿no?
Sabemos que hay otro tipo de política, otro que me parece, no se sienta bien, Los tiempos han cambiado, pero los tiempos han cambiado la forma de hacer y la política forma de hacer política ha cambiado. también. Y es una de las cosas que a mí no me parece bien, pero no me parece bien, eso lo de Rivera no me parece bien a nivel nacional tampoco. Por supuesto. No me parece bien, me parece un disparate el sueldo que ganan los políticos, me parece un disparate. Con lo que gana cualquier persona de a pie, vamos a decir, o con lo que gana un maestro, un policía, un soldado, lo que gana un político, lo que gana un peón de estancia, un capataz de estancia, un chofer de un camión o algo, me parece que es un disparate. Yo tengo un matiz con respecto a eso por lo siguiente. Sí entiendo que son sueldos sumamente onerosos. También está el compromiso que, por ejemplo, en tu partido, los legisladores tienen que dejar muy buena parte de su sueldo a las arcas del partido o del sector. Pero también hay otra cosa, ¿no? Que no puede desconocer, que quien asume un cargo de diputado o de senador durante 5 años, su actividad profesional, personal, la olvida. La tiene que dejar absolutamente. Y no solamente eso, que en muchas ocasiones le cuesta enormemente reinsertarse después en la sociedad. Si pasás 5 años dedicado a la actividad política con todo lo que eso demanda, porque no es changue, es fundamentalmente para el interior. Todavía hablaba, ahí donde está vos, estaba Rubén Silva, y me decía, bueno, voy toda la semana, estoy 3, 4 días en Montevideo, vuelvo cuando llego acá, tengo 500 cosas para hacer, ver, los gastos que hay también son importantes. Y pongo como ejemplo el tema de Rubenson, un tipo que tenía un oficio, prácticamente ese oficio ya se extinguió. Entonces, sí es verdad que los sueldos son onerosos, pero no me subo al carro de aquellos que dicen, por ejemplo, no, un político tiene que ganar lo mismo que un maestro o que un trabajador lo que sea. Ganar menos sí, pero no a esos niveles porque el grado de compromiso y de dedicación que tiene que tener y los gastos que tiene son mucho más altos. A eso punto. Hablamos sobre Ricardo Esteves, sus orígenes, su actualidad. Te invito a escuchar una música, después compartir la pausa y a la vuelta empezamos a hablar directamente de propuestas de gobierno. ¿Te parece? Sí, Vamos entonces. Bien, volvemos entonces al Biombo de la Abuela cuando son las 21:38 para quienes nos están escuchando en vivo, quienes nos estén viendo en YouTube, ya saben que esto es en diferido. Estamos entonces con Ricardo Esteves, candidato a intendente por el Frente Amplio, acá en nuestro departamento de Rivera. Ya hablamos sobre quién es Ricardo Esteves, sus orígenes, a qué se dedica profesionalmente, cómo surge el tema de la candidatura, y ahora corresponde hablar sobre propuestas de gobierno, ¿no, Ricardo? El Frente Amplio tiene, a diferencia de los otros partidos que compiten, un programa que los compromete a los 3 candidatos, pero cada uno de ustedes tiene cierta libertad como para darle su toque personal, su impronta, como se dice, ¿no? ¿Es así? totalmente, Juan. El programa fue un programa muy discutido, muy elaborado, con 3 años de trabajo. Y bueno, dentro del programa participamos los candidatos, también fuimos consultados, y bueno, y toda la plana de técnicos que tiene el FRET y los estudios de Montevideo. Y fue un programa muy amplio, sí, y ataca todos los, vamos a decir, los puntos para un gobierno municipal, ¿no? Pero el frente, como tú bien lo dijiste, nos dio la libertad de cada candidato ponerle su impronta. Obvio que no podemos dar la vuelta pata para arriba del programa, vamos a decir la verdad, nosotros nos regimos con un programa. Pero también sabemos las improntas que pueden pasar en un gobierno, de tener algún problema más urgente que otro, de atacar alguna parte antes que otra, de poder solucionar algo antes que un tema, darle prioridad a un tema que de repente no era tan importante y darle prioridad porque yo siempre digo, hacer proyectos es fácil, lo difícil es cumplirlo. Los proyectos son divinos, la vida uno hace un proyecto espectacular,
de vida, todo, pero después vienen el resto de las cosas que no están en nuestros proyectos y que son los que verdaderamente nos van a guiar en la vida, son, la verdad que son los obstáculos los que después nos hacen ponernos en carrera. Y un gobierno es igual. Yo veo gente proponiendo cantidad de cosas para Rivera y principalmente gente que participa del gobierno hoy proponiendo cambios, proponiendo grandes obras, cambios radicales en ciertas cosas y yo me parece que hay que ser muy cauteloso en esta, porque después la ciudadanía te va a cobrar de las cosas que tú prometés y no haces. Nosotros tengo que seguir el programa del Frente, pero tengo una impronta con cosas, con prioridades para mí, que no son ningún sueño de hadas, son cosas que se pueden realizar y que hay que realizarlas inmediatamente, que por ejemplo, arreglar el tema de los comedores, darle mucha importancia a los comedores que no están siendo bien manejados, inclusive abrir los domingos, que eso son cosas que no tienen un gran costo, porque ya está eso del Mides, ya hay plata destinada para eso. Después es atacar el tema de los barrios, que hay barrios que están en muy mala situación, casas, calles, de saneamiento, pero saneamientos básicos, que tengan, por ejemplo, una canaleta con un callo, que no tenga que salir la gente pisando la materia fecal a la calle. Bueno, y ponerle a hacer un plan como de emergencia para solucionar esa gente que está viviendo adentro de unas mangueras que no son casas, son mangueras, ¿no? Nosotros que trabajamos en el campo sabemos cuando encerras un animal en un corral que tiene un poco de techo casi siempre no tienen techo y a veces poca pared y poca tabla en la vuelta. Bueno, eso es una cosa también, que no es una cosa onerosa. Y otra prioridad que yo tengo son los caminos rurales. Los caminos rurales hay que arreglarlos. Hay que tener, porque es por donde sale la producción, es por donde podemos mantener a la gente. Nosotros nos quejamos, eternamente nos estamos quejando que la gente del campo se viene a la ciudad. Pero se viene por dificultades, a veces por los hijos, porque tienen que estudiar, pero se viene porque viven en lugares que para comunicarse con la ciudad les queda muy complicado. Cuando vos hablas de los caminos rurales, yo quiero quebrar una lanza por lo que ha sucedido en estos últimos 5 años con el gobierno departamental de Rivera, si bien es cierto, ha hecho parte y hace parte de la coalición, no han tenido miramientos al cuestionar mucho el trato que han tenido por parte del Partido Nacional cuando en el gobierno. Y con respecto al tema precisamente de caminería rural, en mi programa de televisión, el propio director de obras lo manifestó con lujo de detalles, que durante el periodo anterior al de la coalición gobernante, el departamento de Rivera recibía para caminería rural 42 millones de pesos y pasó a recibir 21 millones de pesos, el 50% de lo que recibía. Será cuestión ahora de que con un gobierno de tu signo político, en caso de que te llegue a tocar gobernar, bueno, saber mover las perillas y ver de qué manera poder sacarle el mayor jugo, ¿no? Cuando se trate el presupuesto quinquenal, por supuesto. Mirá, La gran llave para todo, ¿no? Yo en mi experiencia de vida aprendí a hacer cosas, no voy a decir grandes cosas, pero cosas importantes a bajo precio. Me parece que uno tiene que tener esa impronta, vamos a decir, para poder funcionar bien cualquier empresa. Y me parece que en la caminería rural se puede bajar mucho los costos de la caminería. Y de todo se puede bajar los costos. De todas las obras que se hagan con un corralón fuerte, con una empresa que el corralón pasa a ser una empresa y que funcione como una verdadera empresa. Hoy el corralón, digamos, mecánico, digamos, con funcionamiento empresarial, no una empresa. Exactamente.
con la mirada con una mirada empresarial y como cualquier empresa en particular, con un gran control. Porque no puede ser que las empresas particulares sean bien controladas y las empresas del Estado sean mal controladas. En algún momento, Un poco de control de las cosas. en algún momento hubo un director del Corralón que había sido jefe de policía acá en Rivera, que terminó yéndose porque no aguantó. Sí, es muy complicado. Yo estoy por adentro del tema y es un tema muy complicado. Hay varias puertas en el Corralón, vamos a decir, y no es fácil. Es mucho más fácil vos cuidar una cárcel que tiene una puerta sola, poner un portero, que cuidar una cárcel que tiene 20 puertas. Bueno, a buen entendedor, palabra, quedó claro esto. Pero me parece que con honestidad y con control estricto y con dedicación, nosotros tendríamos que, por algo hay que empezar. Y hay que empezar a poner orden en las cosas. Y ahí se juega un partido muy importante. Porque Rivera han venido cantidad de máquinas nuevas, yo las veo frente a la intendencia ahí, buenas maquinarias, camiones nuevos y todo. Y después no los ves casi trabajando. Están las empresas privadas trabajando. Pues sí, pues dice que sí. Y bueno, entonces me parece que si están, y yo sé que hay máquinas en el Corralón que están estragadas, con parte estragada, y que les falta muy poca cosa para arreglarlos. Son detalles para ponerlas a funcionar. Entonces, yo los otros días tuve una cosa en un supermercado, me encontré con una persona y me contó una historia que compró una máquina en un remate, que la máquina supuestamente vale $450,000 y que otra por 7 o 8, y lo que tenía estragado era el turbo, que vale 1.000. Entonces puse el turbo y para la máquina quedó para. Si uno pudiera contar las cosas que te dice la gente, pero que no se atreve a decir en el micrófono y que uno, por supuesto, no está dispuesto a comerse el garrón de un litigio judicial, pero a mí me han contado cada cosa de las cosas que se rompen a propósito. Exactamente. Exactamente. Máquinas que para evitarle a determinados funcionarios el día de trabajo muy complicado, muy cansativo, bueno, se rompió la máquina y se rompió a propósito. Si me lo dicen así a pie juntilla, ¿no? Pasa en todos lados. Mirá que no solo Rivera, La condición humana es así. La condición humana es así. Ahora, ¿qué pasa? Tiene que haber un control y castigar a esa persona que hace eso. Porque eso es un delito. ¿Cómo una persona va a romper la herramienta de trabajo? Por gusto, para no trabajar. Bueno, si no quiere trabajar, que pida baja y se va del empleo y le va a lugar a otro que quiera trabajar. Y a la persona que detectaba eso que te estoy comentando, también la fueron. De ahí, de ese efecto recontrador. Sí. Es triste saber. Bueno, eso me parece que todo debe cambiar, tiene que haber un cambio. Y yo siempre digo, tengo un gran dicho que lo tengo en mi memoria continuamente, que lo dijo Che Guevara. Hay que endurecerse, pero sin perder la ternura jamás. Y me parece que uno tiene que tener esa parte humana con la gente, pero ser duro cuando hay que ser duro. Porque nosotros sabemos todos los problemas, de a veces personas que tienen la familia, uno conoce la gente humilde que tiene sacrificio, que a veces tiene una enfermedad en la familia y esto, pero que sea franca, dice, mire, viene el jefe y dice, mire, yo estoy con un problema familiar que sea detectado verdaderamente, yo preciso 1 día o 2 días, cosas, pero no romper las cosas por gusto, para no trabajar o para irse para la casa o hacer. Entonces me parece que en todo tiene que haber seriedad. Y cuando esos funcionarios que hacen esas cosas empiecen a darse cuenta que hay un control estricto y que el que lo está controlando no lo van a castigar políticamente, él va a empezar a entender el mensaje. Porque hoy por hoy, si es como tú me contás, que el hombre que controla las cosas y quiere poner las cosas en orden, lo sacan del lugar, entonces estamos promocionando el desorden. Ricardo, tenemos
10 minutos por delante. En esos 10 minutos yo quiero abordar con vos dos temas fundamentales que me parecen, uno de ellos absolutamente prioritario y el otro, uno que sé que a vos te apasiona y que tenés la idea muy clarita. Arranco preguntándote por la cuestión tributaria. Nuestro departamento tiene alrededor de 40 y pico por ciento de morosidad en cuanto a contribución inmobiliaria. Y eso, refinanciación tras refinanciación tras refinanciación, pero el número no baja. Lo que quiere decir que las cuentas de la Intendencia se comprometen muchísimo con respecto a eso. No se recauda y la ciudadanía, gran parte de la ciudadanía tiene, como suelo decir, la espada de Damocles sobre su cabeza, porque saben, por lo menos es el compromiso de la actual administración, que no le van a rematar su casa. Pero a nadie le gusta saberse deudor. Y tenemos aquellos que tienen la enorme preocupación de no poder pagar, y después tenemos otros, que son los que no pagan porque, bueno, por distintas circunstancias. ¿Qué propone Ricardo Esteves en ese sentido? Bueno, acabamos de perder una ministra del gabinete del Frente Amplio por no cumplir con la obligación de la contribución inmobiliaria. Supuestamente que tenía condiciones de haber cumplido y lo cumplió, el gobierno entendió que así era y fue destituida, ella renuncia al cargo. Bueno, yo te pongo eso como ejemplo, pero acá pasa otra cosa. Es como tú decís, hay una gran parte de la población de los deudores que ya no van a pagar ninguna refinanciación porque ya vienen de refinanciación en refinanciación y ya ahora, como ven que aquello no prospera nada y en vez de achicar la deuda crece, ya se van a pasar a modo off. Van a pagar los motores, no van a pagar más refinanciación. Para mí hay que ver los valores de los aforos de las propiedades, que no sean propiedades caras, hay que ver, estudiar bien los valores de catastro que tienen las propiedades y de ahí vamos a poner las propiedades que tienen bajo de un valor para abajo y que deben contribución inmobiliaria, darles una amnistía general. Borrón y cuenta nueva. Y que empiecen a pagar, eso sí. Vamos, empieza a pagar las cuotas de la contribución como debe ser, usted no debe nada para atrás, vamos a pagar de aquí para adelante. Ahora, si no paga de aquí para adelante, se le vuelve todo la deuda arriba de nuevo. Y los valores altos, que vamos a decir que son la gente que no paga porque no quiere, bueno, para esos va a seguir corriendo el reloj como un pasímetro y se van a seguir endeudando la Intendencia que en algún momento va a reventar, porque la deuda municipal va para que, por ejemplo, tú no podés actuar en ningún banco ni sacar ningún crédito si no tenés un certificado de la Intendencia que te declare libre de deudas municipales. Entonces me parece que hay algo que no funciona bien, porque a mí cada vez que yo voy a la República a sacar un crédito me exigen los certificados que estoy libre de deudas por el municipio. Entonces si hay gente que tiene grandes, que no tienen problemas económicos y que supuestamente tienen negocios y trabajan en el ámbito financiero, con cuentas corrientes y con cosas, deberían tener ese certificado libre de deudas y no podrían ser deudores de la Intendencia. O sea, vamos clarificando un poquito, pasando a limpio. No sería cuestión de simplemente de separar por barrios, sino analizar caso a caso. No, caso a caso, porque no incide tanto el barrio. Obvio que la periferia, porque los barrios no inciden, porque vos vas a un barrio, vos que tú vivís, te sabes, y hay casas ahí que valen 200, 300 millones, Exacto. Y hay casas que valen 20. Y hay, como hay casos en la zona del centro, va, por ejemplo, en Sarandí mismo, capaz que hay la diferencia de precios de una casa para la vaca de $1 millón, 2. Correcto. Y va por Ituzaingó igualmente, y va por Joaquín Suárez. Es ver el valor de la propiedad, del aforo que tenga la propiedad en catastro, y bueno, de ahí sacar las que deben hasta tal precio, y ahí dar la amnistía a esas casas de bajo valor. Correcto. Y el resto, bueno, sigue como antes. Voy a la última pregunta por hoy, porque no te lo pude preguntar antes. Y tiene que ver con algo que me lo habías comentado fuera del micrófono, en una charla particular que tuvimos.
Vos tenés el propósito de reactivar el abasto municipal. ¿Cómo lo harías? Y a tu modo de ver, ¿por qué no prosperó la idea de reactivar este abasto municipal cuando tiempo atrás se intentó por parte del gobierno departamental reactivarlo? Bueno, no, el abasto se licitó supuestamente, hubo una licitación, la ganó una empresa que también supuestamente iba a ser un frigorífico tipo exportador, y bueno, nada de eso se cumplió, la empresa no cumplió nada, dejó tirado el abasto allí, supuestamente también se llevó algunas cosas que servían del abasto, que desaparecieron, y bueno, y son cosas, yo no soy inspector de nada, pero son cosas que se escucha que esa empresa se llevó alguna cosa, bueno, no sé si las pagó o no las pagó, también no tengo eso, pero el abasto en ese lugar es imposible. Hoy por hoy, atravesar Rivera con el tránsito que hay y el centro como está poblado, por donde tiene que pasar el presidente Viera y todo eso, los camiones, entrar por el cuartel y bajar por toda esa carretera rumbo al abasto ahí, eso es insalubre. ¿Lo llevarías a zonas más próximas a la ruta 527? Yo para mí el lugar ideal para el abasto sería solo el Curtisaicas. Ahí buscar... ¿Carrera sobre ruta 5? Sí. Sobre... primero lo que hay que buscar es un lugar con agua, ¿no? Que tenga un arroyo cerca del agua, hay que tener agua cerca, ¿no? Porque hoy por hoy es complicado, es complicado. Hoy por hoy ya hay otras modalidades, yo lo vi en Salto, lo estudié en Salto, para los desechos de un abasto, vamos a decir, que son los bolsones. Se hacen bolsones, por ejemplo, el frigorífico de Salto tenía un problema que para echar los efluentes al río Uruguay tenían que matar tantas cabezas, le daban una cantidad de 400 cabezas por día. Para ellos poder aumentar eso, ellos lograron con bolsones, donde van, tiran, por ejemplo, al río Uruguay, van, vamos a decir, los restos de lo que no se usa para exportar o no se elabora, al río Uruguay va de 400 cabezas. Pasando, obvio, por piletas, de reclamación y de todo, que el agua llena el río casi. Pero después, para ellos poder aumentar la faena, tuvieron que conseguir los bolsones, que por suerte hoy ya hay esa tecnología, que se embolsa todo y después eso se usa como fertilizante, tiene un buen valor y se puede usar y bueno, tiene un uso importante. Vos tenés una excelente relación con el ministro Frati, que seguramente sería la puerta a golpear como para que esta idea tuya prospere. ¿Lo has hablado ya con él? Sí, yo lo hablé con Frati y Frati me dijo que no es conveniente hacer un abasto de Rivera. Yo nací porque conmigo las cosas son muy claras. Y él me dice que no, porque los frigoríficos, y él lo mira de una parte y yo le doy razón. Pero yo tengo otra razón para mí. Porque ¿qué pasa abriendo el abasto en Rivera? Nosotros le damos posibilidad al pequeño productor que pueda llevar su animal gordo, sus 4, 5, 6 o 10 animales gordos para matar. Que hoy no tiene esa posibilidad porque si el tipo tiene 4 o 5 bichos gordos o los quiere que vender para un acopiador que junte 30 o 40 o venderlos mal vendidos o cargarlos, faenarlos clandestinos. Le daríamos esa posibilidad. Segunda posibilidad es a los carniceros de Rivera que hoy están quedando totalmente desamparados con el tema de las grandes cadenas de supermercado, con una carne mucho más barata, más económica, que puede ser una gran mejoría de precio para los barrios de Rivera. Con una carne de vaca, o sea, que vale menos que la de novillo, con menos flete, con menos elaboración, vamos a decir, y bueno, quizás no de ganancia el abasto, pero creo que pérdidas tampoco va a dar y daría bastante mano de obra, ¿no? Daría unos cuantos puestos de trabajo. Y además agregarle, yo pienso que hay que agregarle el tema ovino, el abasto
por supuesto, acá en la frontera tiene que matar a lanares, y hoy no tenemos a dónde matar a un lanar, que es la cosa más sencilla que puede haber, y ni eso tenemos condiciones de matarlo. Antes había mataderos particulares, hoy no hay ninguno. Bueno, lo que me planteó el ministro fue que yo ya lo mangué de apuro nomás al desarrollo, porque yo me acordé del camión, del famoso camión de Mujica, que había traído para hacer justo faenas chicas en las granjas sobre la vuelta de Montevideo, para poder que esa gente que faenaba lanares y lechones y todo eso. Bicho más chico, ¿no? Sí, bicho más chico, por eso te iba a decir. Que se pudiera matar y que saliera con la sanidad y el sello de INAH, todo a poderse vender. Y él me dijo que sí, que no tenía problema porque ese camión está en desuso, el remolque está en desuso, el camión fue vendido, está en el lato, y me dijo que no iba a haber problema para conseguir. Pero ese vacuno no mata ese. Claro, pero además otra cosa, convengamos, para un gobierno, Veía cantidad. claro, y para un gobierno departamental no debe ser tan oneroso si eventualmente si ese camión no estuviera en condiciones, adaptar uno para que... Sí, no, porque le falta el camión, el equipo está. Por eso. Entonces ahí, por ejemplo, cordero, lanares podríamos faenar ahí, y lechones y eso. Claro. Ricardo, un gusto realmente y el agradecimiento por haber estado acá con nosotros en este último programa previo a las elecciones departamentales. Infelizmente se nos fue el tiempo y todavía tenemos algo así como vamos a tener algo de 20 minutos para mucha información que todavía nos falta compartir con nuestra audiencia. Te deseo a vos, al igual que a todos los demás candidatos, que tengamos una elección tranquila, que gane el mejor y que, bueno, Rivera una vez más pueda ver en los circuitos electorales esa buena relación que tienen todos los delegados de todos los partidos, porque eso es una cosa que hay que rescatar acá en nuestra ciudadanía. Puede ser que los dirigentes tengan su discrepancia, pero la gente cuando trabajan los circuitos solemos compartir, y me mira Estela y asiente con la cabeza, solemos compartir almuerzo, merienda, el agua, el mate. No han logrado la alta dirigencia política de nuestro país no ha logrado todavía incidir demasiado o ampliar más esa grieta que a veces parece que quisieran ampliar. Muchísimas gracias. Bueno, yo el agradecido soy yo y espero que así sea. Tengo totalmente, como tú, la misma confianza que va a ser así, va a ser una elección tranquila. Y bueno, que gane el que tenga más votos, vamos a decir, y que la ciudadanía entienda que va a ganar. Y yo lo único que quiero decirte que si para tener un cambio, Rivera, el único cambio es el Frente Amplio. La verdad que el cambio que puede tener el departamento es con nosotros. Ahora, eso queda en manos del votante, y bueno, nosotros vamos a respetar, como siempre se hizo, el voto soberano. Gracias. Gracias a ti. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad.